Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. En este programa lo que nos gustan son las mezclas imposibles. Tenemos a Bugs Bunny, tenemos su alimento preferido que son las zanahorias y luego, como veis encima de la mesa, también tenemos guarrindongadas. Porque es viernes, tenemos nocilla, tenemos mahonesa y tenemos bonito en lata. Con todo esto nos curraremos un programa que dura 25 minutos que procura acercaros la felicidad siempre hasta vuestros sofás y hasta vuestras casas. No os mováis que arrancamos en un santiamén, ¿eh? Viva la cocina, viva Bugs Bunny, viva Rusia. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Un 27 de julio de 1940, fijaos si han pasado años, Bugs Bunny salió de su madriguera y le dijo al viejo Elmer, al cazador, le dijo esa frase célebre de ¿qué hay de nuevo, viejo? Esa frase que Bugs Bunny ha pronunciado en tantos y tantos idiomas desde 1940. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a él. Primero, como señuelo, lo que haremos será unas zanahorias glaseadas, el alimento favorito de Bugs Bunny. Os contaremos algunas anécdotas de Mel Blanc, que fue el que dobló no solamente a Bugs Bunny, sino a muchísimos dibujos animados de la Warner Bros. Y luego con este señuelo, con estas zanahorias, lo que haremos será, pues sacar a Bugs Bunny de la madriguera y lo que haremos será guisar sus paletillas. Vamos a hacer en la segunda parte del programa unas paletillas de conejo guisadas. Esos estofados que se fraguan en el culo de la cazuela con un buen sofrito, con una buena majada hecha en el mortero, con su caldo. Al final lo que hará será como resultado una salsa bien sabrosa que envolverá, yo creo que la mejor parte del conejo, que es la paletilla, las patas delanteras, súper sabrosas. Además de todo eso, hoy es viernes y daremos cuenta de las guarrindongadas. Están aquí encima de la mesa. Sabéis que los últimos 5 minutos de los viernes nos echamos unas risotadas con todas vuestras guarrindongadas. Salir todos al rellano de la escalera con vuestras chirilas y panderetas y decirle a todo Cristo que hoy tenemos a Bugs Bunny en el programa. Luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de estas recetas de hoy que le ponen, bastante cachondo a nuestro Bugs Bunny. Primero unas zanahorias glaseadas, que son las que le gustaba comer a este cabronzuelo, y luego lo guisaremos en salsa con ajada, con un majao de frutos secos y el copón de la baraja. Estas cosas solamente pueden pasar en Robin Food Atracón a mano armada, un programa para niños y para mayores en el que nos comemos a nuestros personajes favoritos. Hoy Bugs Bunny a la cazuela. Sí. Robin Food. 27 de julio de 1940, la verdad que ya tiene años Bugs Bunny, ¿eh? Ahí está encima de la mesa el conejo, espero que alguien lo esté enfocando porque Mariana Salomón, que es la super cherry del programa, lleva como 3 semanas para encontrar una figura de Bugs Bunny y al final ha encontrado una que no es tamaño Robin Food, pero que al final muestra lo que es este personaje que nos lleva animando la existencia desde muchos años. La verdad que 1940, es casi más viejo que mi padre, que en paz descanse. 1940 son un montón de años. Así que hoy le vamos a dedicar la receta. Primero, estas zanahorias que tanto le gustaba comer a Bugs Bunny, y en la segunda parte, con estas zanahorias como señuelo, lo que haremos es, que el conejo salga de la madriguera y le hincaremos el diente a esas paletillas. Esta va a ser la guarnición de unas paletillas guisadas que al final será la gran receta del programa de hoy. Pero yo creo que, esta guarnición le va a ir de perlas a nuestro conejo. En una sartén, lo que vamos a hacer es añadir un poquito de aceite, tampoco mucha cantidad. Vamos a añadir también unos dados de mantequilla. Podéis hacerlo solamente si queréis con aceite en vez de añadir mantequilla. Pero es verdad que ese punto de avellana que le da la mantequilla, caramelizada en la sartén, le va a dar mucho gusto a nuestras zanahorias. Que las veis aquí encima de la mesa, que son unas zanahorias, muy jóvenes, muy tiernas. No hace falta que sean zanahorias tan chulas como estas. Tranquilamente podéis utilizar la zanahoria común, la bien crecida, la grande. Si queréis y están recién recolectadas, no hace falta ni pelarlas, le quitáis los extremos, las laváis en la fregadera y luego las cortáis, albíes en rodajas un poco gruesas o lo que queráis. También las podéis hacer de esa forma. Si tenéis acceso, a caseras o a una huerta cercana de casa que os pueda proveer de zanahorias tan tiernas y tan frescas como estas, habéis visto que yo le mantengo el rabo, aunque el tallo este de aquí, que aunque seguramente en la cocción al final se marchitará mucho, pero le da mucha gracia y además está muy sabroso. Y también les mantengo la raíz, no se la quito en ningún caso.
Acordaros que cuando vais al mercado una manera de reconocer zanahorias, si os las dejan tocar, porque muchas veces vienen embolsadas, es, bueno, pues que al final estén firmes. Una zanahoria blandurria no es buena señal, ni que esté demasiado mate, con sensación de que lleva ya en la vitrina durante unos cuantos días, pero al final la prueba de firmeza en la zanahoria es, bueno, pues definitiva, la tocáis y si está bien dura y no es la típica zanahoria de estas que quedan como blandurrias, es que es una buena zanahoria. Una vez que tenéis la grasa, bueno, pues más o menos ya convertida en ese tono avellana, si añadís mantequilla o el aceite, si no usáis mantequilla, un poquito caliente, lo que hacemos es añadir dentro las zanahorias. Muy sencilla receta, lo vais a ver. Además de estas zanahorias, me hace falta un poco de zumo de mandarina, que tengo en esa jarra, que puede ser zumo de mandarina, o zumo de pomelo, o de naranja, o lo que queráis. Además tengo un poco de mermelada de jengibre, que esto es una cosa que en Inglaterra les gusta mucho y que a mí también me gusta porque es una mermelada muy sabrosa. En este programa hemos utilizado jengibre en muchas ocasiones para hacer muchas preparaciones, la hemos utilizado en vinagretas, hemos usado jengibre para hacer guisos, para hacer arroces y sabéis que ese gusto como a limonado y ese picantillo, bueno, pues es muy seductor. Y la mermelada es muy sabrosa, tanto como para cocinar, como para añadir al final a guisos, a estofados, como para hacer vinagretas, hacer adobos, hacer muchas historias. Y un poquito de esta mermelada de jengibre le va a dar un toque a estas zanahorias. Y poco más, esto es hacer un santiamén. Vamos a añadir un poco de sal. Vamos a meterle un poquito de pimienta molida. Es importante que el recipiente que utilicéis al final permita que prácticamente todas las zanahorias toquen el fondo de la cazuela. No me hagáis esto en una cazuela muy estrecha y muy alta porque es importante que más o menos todas las zanahorias tapicen el fondo de la sartén de manera que se hagan, bueno, pues de una manera pues más homogénea, ¿no? Si se amontonan, al final la gracia de estas zanahorias es que todo esto se convertirá luego en una glasa que quedará empapando a las zanahorias, quedarán con un tono muy brillante, muy sabroso, van a quedar un poco crocantes, no quiero que queden blandas del todo, y la gracia es que esa cocción sea tocando la zanahoria el fondo de la sartén. En este punto en el que vemos que ya empieza a animarse la historia, lo que hacemos es añadir el zumo de la mandarina o de la naranja o del pomelo, lo que queráis. Además la alianza naranja y zanahoria, bueno, pues es muy, no sé, muy acertada, está muy rico. Y luego vamos a añadir lo que habitualmente suele ser el azúcar, que se suele añadir este tipo de zanahorias salteadas. En este caso, bueno, pues lo cambiamos por la mermelada de jengibre. Esta es la historia. Vamos a poner fuego suave para que esto esté más o menos hirviendo. Yo calculo que entre 7-8 minutos, no más. Si vemos que se reduce demasiado el zumo que hemos añadido, añadimos un poquito más de zumo o un poquito más de agua. Y para este grosor de zanahorias ya os digo que más o menos 8 o 10 minutos será más que suficiente. Importante, ¿eh? Que el corazón quede un poco crocante, que la zanahoria quede entera, que quede brillante. Y luego si utilizáis este tipo de guarniciones, como en este caso para la paletilla de conejo, suele ser, bueno, pues interesante que tengan esa acidez. Por ejemplo, esos platos que muchas veces solemos hacer de foie gras salteado, que hay mucha costumbre de guarnecerlo siempre con cosas demasiado dulces. Este tipo de guarniciones con ese punto ácido que le da al zumo de mandarina y tal, contrarresta, bueno, pues en gran medida esa grasa, por ejemplo, de los foie gras. Y en este caso también, bueno, pues aquí podríamos añadir desde canelas hasta anises estrellados, podríamos añadir un montón de especias que también podrían darle, bueno, pues ese gustito tan particular que va a convertir la paletilla de conejo de la segunda parte del programa en algo excepcional. Hincarle el diente a una paletilla de conejo bien melosa con su salsa y guarnecerlo con estas zanahorias, yo creo que es un platazo vencedor, en homenaje a nuestro gran Bugs Bunny. Más o menos, ya os digo, 8 o 10 minutos y estamos aquí. Rematamos las zanahorias y nos arrancamos con el guiso de este cabrón. Le vamos a guisar exactamente estas patas delanteras. Las traseras son las gordas, las que no vamos a guisar hoy, y las paletillas son los brazos delanteros de los conejos, que son súper sabrosas. Rabbit Food. Me estoy acordando cuando era crío aquello de que cerramos los ojos, se acababa el dibujo animado y habría que cerrar los ojos como de ahí deseando que hubiera otro, y cuando empezaba el dibujo animado abrías el ojo y eras el tío más feliz del mundo. Y siempre en esos créditos salía siempre Hanna-Barbera, que me acuerdo que había siempre, joder, yo, ¿quién será esa Hanna? Y es una tía divertidísima, porque todos los dibujos animados ponían Hanna-Barbera. Luego otro que era, no sé qué, Shapiro, también me acuerdo de unas series horribles que había de, joder, Pesadilla en Hill Street o no sé qué había, y no sé qué, Shapiro, y decía, joder, este Shapiro tiene que ser el copón de la baraja. Y luego había un nombre que siempre aparecía en todos los dibujos animados, que era Mel Blanc, que hemos descubierto que era, bueno, pues el que ponía la voz no solamente a Bugs Bunny, sino fijaros qué personajes tan entrañables.
entrañables y qué divertidos. Piolín, joder, auténtico super perro, el tío el canario más malo del mundo. Luego, joder, otro que era Porky, Porky era un tío con el que yo siempre me he sentido muy identificado, no sé por qué. Luego Speedy González también, super tigre de Bengala, Gato Silvestre, qué grande Gato Silvestre, Coyote, el Pato Lucas también, un auténtico capullo el Pato Lucas. Y Mel Blanc era un tío que ponía la voz a Bugs Bunny y según hemos leído, tenía absolutamente odio a la zanahoria, le tenía un asco a la zanahoria increíble y por lo visto cuando hacía el doblaje del personaje solía morder las zanahorias y lo que hacía era escupirlas, no podía, le daba un asco tremendo, así que vaya sufrimiento para Mel Blanc porque estuvo durante muchos años, bueno, pues poniéndole la voz nada más y nada menos que a nuestro conejo de la suerte, a Bugs Bunny, auténtico crack. Aquí han pasado más o menos unos 8 o 10 minutos y habéis visto que la textura del fondo le he tenido que añadir un poquito de agua, porque se me quedaba un poquito escaso de jugo y la zanahoria estaba todavía como sin terminar de rematar. Así que le he añadido un poquito de jugo de cocción, del grifo, un poco de agua. Y al final, a los 10 minutos más o menos, la textura es esta. Habéis visto que quedan muy melosas, queda en el fondo todavía un jugo, que lo que vamos a hacer es pimentar generosamente de nuevo. Y esto, como os he dicho antes, es la guarnición perfecta, sobre todo para despojos. Me acuerdo de un corazón que hicimos guisado, que le pusimos encima unas zanahorias glaseadas, que yo creo que es una guarnición perfecta no solamente para ese corazón, sino también para los morros, también para las carrilleras cuando se estofan. El contrapunto este de la zanahoria dulzona, pero con el fondo ácido le va de perlas. No solamente a las carrilleras, sino a los morros, al rabo guisado, el rabo de ternera o rabo de vaca guisado, que también hace una salsa muy sabrosa y muy melosa. Colocarle encima unas zanahorias o en un costado colocar unas zanahorias glaseadas de este tipo, yo creo que es guarnición ganadora. Y una vez que esto está pimentado ya, vamos a rectificar un poco el sazonamiento y si hace falta le añadimos un poco de sal, no mucha. El otro día, por cierto, una señora en Onyarbi, en mi pueblo, iba paseando y me dijo, súper amable, se me acerca y me dice, tienes que añadir menos sal a las comidas porque yo no puedo añadirle sal. Digo, bueno, pues añadiré un poquito menos de sal. Yo creo que la sal que yo añado a la comida cada vez es menos porque es verdad que voy moderando el punto de sal por el tema de mi dieta, pero ya le dije a la señora, usted tome nota de las recetas y si no puede comer sal, sustituyala por una sal de apio o si no, cómase, bueno, pues lo que yo hago cuando se atreva a cocinarlo y cuando tenga ganas de comer algo así un poco sustancioso, pero sin la sal. La verdad que la gente es súper amable y en ese caso, bueno, pues aquella señora se acercó con toda la educación del mundo y además era una mujer con una casta terrible, iba con unas deportivas y se oía que venía pues de correr un montón de kilómetros o de andar un montón de kilómetros, una auténtica crack, a la que le mando un beso desde aquí. Y además de esa sal y ese golpe de pimienta, a esto le viene bien un toquecillo de aceite crudo al final. Esto va a ser la guarnición de unas paletillas de conejo que me voy a currar en un pispas. Fijaros qué sencillo, muy sabroso. Ya hemos matado a Bugs Bunny y lo tenemos aquí. Bueno, hay unos cuantos Bugs Bunny. Está toda la familia, porque es verdad que estas son paletillas delanteras. El conejo tiene 2 paletillas delanteras, así que aquí hay unos cuantos conejos. Yo creo que es la parte más sabrosa del conejo. Es una parte muy melosa. Es distinta que la de la pierna, que es más magra y tiene más chicha, pero yo creo que la paletilla es lo mejor que tiene el conejo. Tengo aquí en el fondo un poco de aceite de oliva y lo que vamos a hacer es salpimentar nuestras paletillas. Esto también podéis hacerlo tranquilamente con conejo entero troceado, que también queda muy sabroso. Así que lo que hacemos es añadirle bien de sal por sus dos lados. Yo me estoy alimentando en mi dieta mucho con conejo, con codorniz, por el asunto de que, como os he dicho, es muy bajo en calorías, tiene muy poca grasa, es una carne muy sabrosa. Y además, para estos momentos que anda el bolsillo un poco flojo, es una carne barata. Sal, pimienta por sus dos lados. Vamos a pimentar también nuestras paletillas. Estas paletillas también confitadas están muy ricas. Os voy a explicar cómo. Es una receta distinta a esta, pero muy sabrosa. Me estoy acordando ahora y en algún momento yo creo que la haremos también. Tengo aquí harina. Lo que vamos a hacer es pasar las paletillas un poco por harina para que al final esta poca harina que le vamos a poner al final engorde también nuestro guiso. Daros cuenta que luego majaremos en un mortero una serie de ingredientes que os voy a presentar ahora y eso también le dará, bueno, pues bastante espesura a nuestra salsa. Pero esta harina le va a ayudar bastante. Como os he dicho, el aceite de oliva un poco calentorro en el fondo de la cazuela y lo que vamos a hacer es empezar a sofreírlos ligeramente. Importante hacer esto en una cazuela en la que todas las paletillas quepan holgadamente en el fondo, como hemos hecho con las zanahorias, nada de amontonamientos, sino que todas las paletillas, bueno, pues tomen contacto perfectamente con el culo de la cazuela para que no se nos desmenucen y para que al final la cocción sea bastante uniforme. Daros cuenta que la paletilla es muy delicada
Se cuece, bueno, pues más o menos como media hora, 45 minutos. Y si están muy amontonadas, bueno, pues corremos el riesgo de lastimarlas. Así que como veis, en el fondo de esta cazuela, en el que se están empezando a sofreír, bueno, pues todas sin apelotonamientos. Os digo que hay una receta fantástica muy parecida a esta, que consiste en hacer lo mismo. Sin pasar las paletillas por harina, en un fondo con un poco de aceite, lo que hacemos es dorarlas bien, como estamos haciendo ahora, pero sin la harina. Y una vez que están bien tostadas, sin sacarlas de la cazuela, yo añado muchos dientes de ajo con su piel, más o menos como un par de cabezas de dientes de ajo, con la piel y todo, aplastadas, los añadís dentro, dejáis que se arroguen bien con las paletillas. Luego añadís, por ejemplo, una buena rama de salvia o de tomillo o de romero, lo cargáis con hierbas aromáticas, que al final son las hierbas de las que se alimenta el conejo, le volvéis a dar unas vueltas, añadís un poco de tocineta cortada en trozos, joder, estoy salivando ya, en trozos un poco gruesos, una panceta o una tocineta de cerdo que pueda tener, bueno, pues un poco de curación, un poco de humo, un poco de pimentón, en trozos, la añadís dentro, rehogáis también bien y fijaros qué mezcla tiene que haber aquí de jugos, de carnes doradas, de ajos, tomillo, bueno, pues la tocineta o la panceta, y una vez que ha cogido una buena coloración, bajáis el fuego a una temperatura un poco suave y lo que hacéis es cubrir con un poco de aceite de girasol o de aceite de oliva, sin añadir demasiado, justo como hasta empezar a cubrirlas de aceite. Dejáis que vayan chup chup confitándose a fuego suave durante unos 45, 50 minutos, una hora, a fuego muy muy suave. La carne es muy gelatinosa, la carne empezará, bueno, pues a enternecerse, a soltarse un poco del hueso, y cuando pasa la hora de cocción, sin cubrir ni nada, lo que hacéis es alejarlo del fuego. La tapáis, la dejáis reposar durante un día o dos, es una especie como de escabeche pero sin vinagre, y esas paletillas confitadas están que te mueres. Las metes en la nevera si quieres, al día siguiente las entibias en un microondas, las sacas del confitado este, te puedes comer los ajos que se convierten en mermelada, bueno, pues el tomillo le da todo su sabor, la tocineta o la panceta también la puedes rescatar, y eso está súper sabroso, por ejemplo, mezclado con una escarola, mezclado con ensalada, comido con un poco de romesco, con un poco de alioli, es un plato superior. Bueno, ahora me voy a centrar en mi paletilla guisada, bueno, pues la de hoy, no la que os acabo de contar, que es una gran receta, muy sencilla de resolver. Además de mis paletillas, también tengo dientes de ajo partidos en dos sin el germen, tengo algunos hígados del conejo que los tengo ahí rescatados, eso también encebollado está que te mueres, ¿eh? Las vísceras, qué ricas son, qué calóricas son, pero qué sabrosas son encebolladas, con un poco de vino blanco. Y unas cuantas almendras y un poco de sopaco, con esto haremos una picada. Lo vais a ver cómo lo resubo en un pispas. Y luego la verdura de esta cazuela va a ser un poco de cebolleta picada, que está aquí a la derecha, un poco también de puerro, que lo tengo aquí picado, y además unos cuantos clavos de olor, que no solamente al conejo, sino a un montón de preparaciones, joder, pues le va de perlas. Ese gusto del clavo a los guisos de carne, bueno, pues le va estupendamente. Habéis visto que el fuego es moderado, voy a subirlo un poco para darle un poquito de cancha a esta historia. Y esto es una carne muy muy sabrosa. Joder, yo os voy a contar una cosa muy personal, pero es verdad que, pues sabéis que yo tengo un balón gástrico porque me lo han puesto hace ya, bueno, unos meses y estoy en esa cruzada de bajar kilos. Y el conejo lo como, pero con ciertas reservas, porque el médico me dijo que tenía que tener mucho cuidado con los huesecillos, con los huesecillos de las codornices, de las paletillas de conejo, con las espinas de pescado, porque si comes así como un poco apresuradamente y te tragas algún huesecillo, como se astillan y son muy finos, bueno, pues puede correrse el riesgo de que el balón que tengo en el estómago se reviente, se pinche como el balón de reglamento, y bueno, es una puñeta, no pasa nada, porque lo que hacen es sacártelo y punto, pero bueno, soy bastante cauto en comer este tipo de carnes, pero por el tema del balón gástrico ando con mucho cuidado de pues no tragar huesecillos ni cosas de esas. Son los inconvenientes, bueno, pues de ese balón gástrico, que son muy pocos inconvenientes, pero muchas ventajas. Porque sabéis que en esta cruzada en la que llevo ya embarcado hace ya, bueno, pues un tiempo, la verdad que me estoy quedando como el bigote de una gamba. Estoy contento, la verdad que estoy viviendo un momento único y espero que mucha gente que está en casa también lo esté pasando bien, disfrutando y pasando el rato con nosotros en este programa que se llama Robin Food Atracón a Mano Armada. ¿Habéis visto? Una vez que las paletillas de conejo han cogido este colorcillo particular, se pueden dorar un poquito más si queréis, pero así suficiente cocción. Lo que hacemos es escurrirlas. Y en este fondo, que habéis visto que no se nos arrebata, es importante, sabiendo que esto tiene harina, que el fondo no sea un fondo muy subido de temperatura, porque si no corremos el riesgo de que toda esta harina que está en el fondo y todos los jugos que se añaden, al final se nos carbonicen. Y eso no tiene que pasar jamás. Los ajos, vamos a añadir un poquito de grasa, luego retiraremos el exceso de grasa, ¿eh? Pero para sofreír estos
ajos y estas almendras o estas avellanas que añadamos hace falta un poquito de temperatura. Y como veis, metemos nuestras vísceras de conejo. Esto será la picada que ligará nuestra preparación. Estamos contentos por muchas cosas, no solamente por estos momentos que pasamos con vosotros, no solamente por el recetario que os ofrecemos y el asunto de mi dieta, que la verdad que estoy entusiasmado con eso, sino porque sabéis que en unas semanas, no sé en cuánto, pero ya os lo anunciaremos, cambiaremos de plató. Nos vamos a ir a un plató nuevo, mucho más espacioso, en el que vamos a poder trabajar mucho más cómodamente, en el que vamos a poder, andar un poco en moto por las instalaciones, porque la verdad que es un plató muy grande. Y estamos trabajando para llevar todo el calor de esta cocina. Yo enchuzo aquí un plano de la cocina, fijaros, todo el calor de las cazuelas, de mi utillaje, de mis electrodomésticos, de mi mesa de currelo, de mis libros. Vamos a intentar, trasladar todo este calor de este espacio en el que hemos cocinado desde hace 4 temporadas nada más y nada menos, a esa cocina mucho, mucho más espaciosa. Y estoy seguro que triunfaremos. Y que notaréis el cambio. Nosotros disfrutaremos y vosotros en casa os daréis cuenta de ese cambio. Y estoy seguro que daremos un cambio importante del que nos vamos a beneficiar todos. Fijaros, ya tengo los dientes de ajo y las avellanas o las almendras. Esto también lo podéis hacer con avellanas, bien tostadas, y lo vamos a añadir al fondo de nuestro mortero. El conejo todavía va a tardar un poquito más. Y como os he dicho, estos higados los vamos a dejar aquí en la esquina. Lo que vamos a hacer es retirar el exceso de grasa, un poquito recamada y un poco también en exceso lo vamos a quitar. Lo que sí vamos a dejar es toda esa costra que está pegada en el fondo, porque aquí lo que nos vamos a marcar ahora va a ser el fondeado de verdura. Vamos a añadir aceite nuevo. Y en este fondo de aceite nuevo lo que vamos a hacer es añadir nuestra cebolleta, vamos a añadir el puerro, cambiar las verduras en función de vuestros gustos, daros cuenta que la zanahoria de guarnición, aquí no me pongáis zanahoria, pero podéis poner apio, pimientos, lo que os dé la gana. Vamos a añadir un par de clavos de olor, vamos a sazonar generosamente y a pimentar también generosamente. Y vamos a dejar que esta verdura se nos poche bien. Fuego suave, lo tengo a un 7 de 0 a 12. Y como os digo, fondo de verdura bien pochada. Mientras tanto, lo que haremos será en este mortero majar nuestras almendras, nuestros ajos y nuestros hígados de conejo. Y también a este fondo de verdura le vamos a añadir un poquito más de grasa, lo que anda un poco justo, y vamos a añadir un poco de pan de sopaco. Ese pan de sopaco también lo podríamos haber rehogado junto a los frutos secos, los ajos y los hígados, pero se lo vamos a añadir ahora. En plan Brutus, cogemos un poco de pan de este y lo que hacemos es desmigajarlo en el fondo de nuestra verdura. Vamos a estar más o menos 20 minutos rehogando esto a fuego muy muy suave para que se nos confite bien la verdura. Vamos a tener nuestro majado listo y continuamos nuestra preparación, porque nos falta añadir en la cazuela el vinagre y el vino blanco que tengo ahí a la derecha. Un poco de agua que tengo en la tetera. Meteremos el majao y después de 30-40 minutos de cocción tendremos unas paletillas de conejo soberbias, como diría mi abuela. Que Dios tenga en su gloria. Abuela, viva Rusia. Rabbit Food. Aquí seguimos con nuestro sofrito bastante avanzado, con nuestro majao. Joder, ha entrado Leandro. Joder, el equipo, que tengo un equipo A de equipo de trabajo de ayuda en cocina que es la bomba. Auténticos titanes. Joder, Leandro, Asier, Artocho, gran gente. Ha entrado Leandro aquí, ha cogido el cacharro este del mortero y le ha metido aquí un meneo que lo ha dejado absolutamente triturado en un santiamén. Esta es la textura, ¿veis? Nuestro majao. Leandro, que además estuvo en el programa, que nos hizo... Bueno, pues aquellos ñoquis. Esta temporada también volverá, porque es un aguerrido cocinero. Fijaros cómo ha dejado, bueno, pues el majao. Alguno ya dirá, joder, este tío no hace nada en el programa. Bueno, la verdad que rodeado de este super equipazo es un lujo trabajar. Si no queréis
Si no tenéis en casa un Leandro, que normalmente el Leandro no se le tiene en casa, pues cogéis el mortero y un poquito de paciencia, un poquito de música. Y si no tenéis mortero, sabéis que la civilización moderna nos ha dotado de batidoras así para hacer lo mismo, pero con el cacharro enchufado a la pared. Añadimos nuestro majao al fondo, subimos un poquito la temperatura y aquí lo que vamos a hacer es añadir nuestro vinagre de sidra. Ahora me acuerdo de aquel conejo a la siciliana que hicimos con Begoña, cuando vino Begoña al programa, y tantas recetas como, bueno, pues aquello que hicimos con ciruelas y con polenta, que estaba también bien sabroso, aquel guiso de conejo que nos hizo Martín con dátiles, y luego también alguna paella que hemos hecho con el concurso del conejo. Es que el conejo está muy, muy sabroso. Nos gusta el conejo, nos gusta disfrutar con el conejo. ¡Viva el conejo! Aquí en el fondo, una vez la temperatura un poquito alta, también añadimos un chorrete de vino blanco, y lo que hacemos es volver a colocar nuestras paletillas en el interior. La salsa va a quedar clarita, ¿eh? La consistencia la va a conseguir gracias al sopaco y sobre todo gracias a la picada. Metemos en el fondo todas nuestras paletillas bien estiradas, como os he dicho antes, para que no estén amontonadas. Y aquí a la derecha tengo una jarra con el mejor caldo del mundo, que es el grifo, el agua del grifo. Esto tiene suficiente sabor. Si queréis también podéis añadir una pastilla o lo que os dé la gana. Chorrete de agua sin cubrir demasiado, porque esto se cuece en un santiamén, como os he dicho. Justo cubiertas de esta forma. Vamos a dejar que recobre el hervor el guiso. Como os he dicho muchas veces, no sazonéis hasta que no vuelva el hervor. Es un error sazonar las cazuelas antes de recobrar las ebulliciones. En cuanto recorre la ebullición, lo que haremos será rectificar de sal y rectificar de pimienta. Y más o menos yo calculo que en media hora tenemos nuestro guiso resuelto. Ya ha recobrado el hervor. Voy a añadir un poco de sal, que sé que le va a hacer falta. Un poquito de pimienta. Tapamos. Y a fuego muy suave, para que no se nos desmonte la carne, tener en cuenta eso, ¿eh? Fuego muy muy suave, un chup chup muy suave. Lo tenemos más o menos media hora, 45 minutos. Si le dejamos una ranura, mejor. Luego no tiene que quedar muy caldoso, no tiene que quedar una sopa. Tienen que quedar unas paletillas de conejos enrobadas o envueltas en una salsa muy muy sabrosa, muy liviana y muy rica, que guarneceremos con nuestras zanahorias. Estamos contentos porque estamos vivos y sobre todo porque estamos con todos vosotros en este programa que se llama Robin Food Atracón a Mano Armada, haciendo lo que más nos gusta en el mundo, que es guisar y cocinar. Bueno, pues esta es la actitud, ya habéis visto, ¿eh? La salsa queda un poquito desligada, como grumosa, por esa picada. Y la textura yo creo que es fabulosa. Esta ración de paletillas de conejo que habéis visto, que se deshacen solamente cogiéndolas con las pinzas. Esta se come con la mano y es verdad que, joder, una es demasiado poca. Por lo menos la ración tienen que ser, bueno, pues 4 o 5 paletillas con esta salsa que está, bueno, pues para untar una barra entera de pan. Y luego lo que hacemos, habéis visto, salsa a la antigua, ¿eh? Como las salsas que han hecho nuestras abuelas toda la vida. Y luego lo que hacemos, por ejemplo, es colocarle estas zanahorias que hemos hecho con el glaseo de la naranja por encima. Suficiente ración. La melosidad de la paletilla de conejo, bueno, pues con todo ese gusto ácido y el dulzor de nuestras zanahorias. Un poquito de pimienta y sabéis que es viernes y terminamos con nuestras guarrindongadas. Joder, qué rico. Bugs Bunny guisado con una majada y con zanahorias. Nos encanta guisar a los grandes héroes de los dibujos animados. El siguiente Heidi igual, ¿no? Joder. Gorda metida en el horno. Ay, qué rica. Con todos los bollos que se comía. Vete ahí, Yoncho.
Sabéis que todos los viernes terminamos el programa dedicándole unos minutos a las guarrindongadas, que es esa mezcla imposible, esa mierda en bote que a todo el mundo le gusta comer a escondidas. Hemos hecho ya muchísimas guarrindongadas, fijaros las que han entrado en 4 temporadas, muchísimo. Y por eso dejamos estos últimos minutos de los viernes para ponerlas en práctica. Esta semana ha sido una semana fructífera. Hemos hecho croquetés de verdura riquísimos el día que me pesé. Hoy hemos hecho, pues estas paletillas de conejo tan fantásticas, la ensalada Telmo en homenaje a mi segundo sobrino que es un campeón. Hicimos un casulé de pochas. Martín hizo otro día un cogote de merluza fastuoso. Y hoy vamos a dar rienda suelta también a la guarrindongada. Sabéis que nuestras semanas son bien fructíferas. Pablo, desde Burgos, nos dice: en una ocasión mi padre me contó que cuando era joven y sin compromiso, trabajando en un pueblo por Huesca, llegó a las tantas a la pensión donde se hospedaba con un hambre de 3 pares de narices. Buscó y solo encontró un mendrugo de pan. Después de pensar qué podía hacer con aquello, encontró la solución. Abrió el pan con una navaja, fue al cuarto de baño, cogió la pasta de dientes y untó el dentífrico en el pan para darle sabor, como si de queso Filadelfia se tratara. Espero que te parezca lo suficientemente guarro. Postdata, sé de tu existencia desde la semana pasada y ya soy un incondicional. No me extraña que en una semana os hagáis adictos a este programa que se llama Robin Food. Desde Erandio nos escribe Garbiñe: esto es algo que se lo voy a hacer al tío de mi marido y no nos atrevimos ni a probar. Habíamos comido en familia y teníamos de postre helado 3 sabores, nata, vainilla y chocolate. Pensamos que se iba a hacer un buen escocés, y ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando echó los helados en el vaso de vino de la comida y se lo bebió de trago? Sin duda, una guarrindongada de las gordas. Desde Madrid nos escribe Miguel Ángel Gallego Preciado para decirnos: esta es de mi mujer, yogur de Macedonia con patatas fritas, pero fritas en sartén o freidora, bien aceitosas. No se puede resistir en el trabajo, le da vergüenza y me ha confesado que hace la mezcla en la boca, o sea, se deja unas cuantas patatas de segundo en plan disimulando, y cuando se está comiendo el yogur alterna yogur y patata. Una artista, mi Carol. Sergio desde Alicante dice: me encanta mojar el pan tostado de ajo y perejil en la horchata. Es buenísimo y encima no engorda. ¡Qué asquerosidad! Toda la grasa en la horchata del aceitorro del pan. Repugnante. Y desde Balmaseda, que es la capital de la puchera, nos escribe Jaime, que dice: tengo un amigo que es de tu gremio, Héctor se llama, al que le encanta el bocata de bonito con bien de mahonesa y generosa capa de nocilla. Dice que está buenísimo, que la mezcla de los sabores es néctar imperial. Otra cosilla, dice: el otro día le vi echar a una paella bien de mahonesa. Con este tú no harías carrera, es un auténtico marrano. Nos encantan los marranos en este programa y sobre todo las marranas. Y nos encanta gozar y disfrutar con todos esos pucheros que hemos guisado a lo largo de tantas y tantas semanas. Joder, aquí bocata de nocilla con mahonesa y bonito, la verdad que esto es antidieta total. Yo pego el mordisco, no es como la temporada pasada. La temporada pasada pegaba el mordisco a las guarrindongadas y normalmente yo calculo que un 90% así me lo tragaba. Ahora muerdo, joder, qué asco, qué rico está y tal, y luego cuando se va a la cámara, lo escupo. Esto lo digo por si están viendo mis médicos, para que no se piensen que me como las guarrindongadas. Y esto, la verdad, que así en teoría, joder, la pinta es como nauseabundo, pero el sabor, no sé, es asqueroso, pero no sé, tiene su aquel. Esto en el bulli tranquilamente, joder, cortarían así un cuadradito y tuvieran que cobrar 40 euros. En plan, como es la última investigación, hemos hecho en textura, un tema verificado. Viva Rusia, y hasta la victoria venceremos. No os rindéis ni con la crisis, a por ello.